Los vientos helados del invierno azotaban la montaña como un lobo hambriento de su presa. El frío mordía todo lo que tocaba, la nieve cubría los caminos olvidados en un pesado silencio. No era un lugar para los perdidos ni los débiles. En el borde de un bosque, entre los árboles muertos que se erguían como centinelas mudos, había un sendero, si se le podía llamar así, un camino sin huellas, solo dos postes inclinados sin portón. Era un lugar donde los perdidos venían a encontrarse a sí mismos. Wyatt cabalgaba despacio, su caballo luchando a través de la espesa nieve con pasos deliberados. El animal estaba agotado por el largo viaje, pero Wyatt no tenía prisa. Guiaba al caballo con una mano mientras la otra sostenía el rifle atado a su espalda. Durante 3 días, había viajado sin pronunciar una palabra, no porque no tuviera nada que decir, sino porque simplemente no era necesario. El viento aullaba como una bestia mientras cabalgaba entre los pinos muertos, sus ojos entrecerrados contra el picante del frío. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido, tenue pero agudo, el llanto de algo pequeño, un sollozo perdido en la vastedad de la naturaleza. Detuvo el caballo y escuchó atentamente. El sonido volvió a venir, débil y roto, pero inconfundible. Era el llanto de alguien, o algo, necesitado. Wyatt desmontó con cautela, dejando su caballo atado a un arbusto de salvia congelada. Avanzó a través de la nieve, el olor a hierro y madera húmeda llenando el aire. Pasó por un cerco roto y la encontró. Estaba atada a un poste con cuerdas de cáñamo que se habían congelado en el amargo frío. Su cabeza colgaba baja, su cabello oscuro cubriendo su rostro. Su ropa estaba hecha jirones, exponiendo sus hombros al cruel viento. Su piel estaba cruda, sus muñecas quemadas donde las cuerdas habían mordido su carne. A sus pies, envueltos en una manta sucia e raída, había 3 pequeñas formas. Bebés. Trillizas. Las 3 pequeñas niñas lloraban débilmente, sus sonidos apenas más que susurros entrecortados. Una buscaba algo para succionar, otra apenas podía abrir los ojos, y la tercera estaba inmóvil, como si la voluntad de vivir le hubiera sido arrebatada. La mujer levantó lentamente la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Wyatt. Era joven, pero la pena en su mirada parecía el peso de toda una vida. La sangre manchaba su frente, y sus labios estaban agrietados, rasgados por el frío y el dolor. «No dejes que se lleven a mis hijas», susurró con voz rasposa. Wyatt no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella, luego otro, alcanzando el cuchillo en su cinturón. Con manos cuidadosas, cortó las cuerdas, una por una, hasta que estuvo libre. La mujer colapsó en sus brazos, su cuerpo liviano como un suspiro, apenas aferrándose a la conciencia. La acomodó en el suelo, luego miró a los bebés. La nieve comenzaba a cubrirlos, la manta en la que yacían ahora medio enterrada. Una de las niñas tosió débilmente, y Wyatt se arrodilló, envolviendo mejor la manta, asegurando los bordes para protegerlas del frío mordaz. Luego, volvió su atención a la mujer, cuya respiración era superficial, su cuerpo temblando contra el frío. «¿Vienes conmigo?», preguntó en voz baja, firme con el peso de una promesa. Ella no respondió, pero una lágrima resbaló por su mejilla, congelándose antes de poder caer. Wyatt actuó sin vacilar. La recogió con cuidado, levantándola en sus brazos, asegurando a los bebés cerca de su pecho en la manta. Sus botas crujían en la nieve mientras volvía hacia el caballo. La tormenta se intensificó, la nieve cayendo más fuerte ahora, pero Wyatt no se detuvo. Colocó a la mujer cuidadosamente frente a él sobre el caballo, envolviendo bien la manta a su alrededor, asegurándose de que los bebés estuvieran seguros entre ellos. Tomó las riendas y sin mirar atrás, giró el caballo hacia el norte, alejándose de la montaña desolada. Era el comienzo de un viaje, uno que cambiaría todo para todos ellos. Wyatt, un hombre de pocas palabras, acababa de salvar no solo a una madre, sino algo aún más frágil: el derecho a vivir sin ser propiedad de nadie. El viento helado aullaba mientras el caballo avanzaba lentamente por la nieve. Wyatt sostenía a la mujer contra su pecho, su cuerpo protegiéndola de los elementos, mientras los bebés dormían tranquilos entre ellos.
Guiaba el caballo con una mano, la otra envuelta en las riendas. La tormenta de nieve rugía a su alrededor, pero siguieron adelante, avanzando hacia un futuro incierto. La nieve caía más fuerte a medida que la noche avanzaba, la tormenta implacable en su furia. El caballo de Uyat luchaba a través de la nieve que se profundizaba, cada paso una batalla contra los elementos. La mujer, con el rostro pálido y la respiración superficial, se aferraba a él débilmente, su cuerpo temblando por el frío. Los bebés, envueltos estrechamente en la manta, dormían tranquilos, sus pequeños alientos el único sonido que perforaba el aullido del viento. La mente de Uyat estaba concentrada, cada acción suya era deliberada. No hablaba. No había necesidad de palabras. Estaba acostumbrado al silencio, a la quietud de la naturaleza y al peso de la responsabilidad que se asentaba sobre sus hombros como la nieve que ahora cubría todo a su alrededor. Adelante, a través del borroso manto de nieve que caía, comenzó a tomar forma una débil silueta. Una pequeña cabaña, oscura y desgastada, se erguía sola entre los árboles, oculta del mundo por la tormenta. Era humilde, una estructura que parecía pertenecer más a la tierra que a cualquier hombre. Pero para Uyat era su hogar. Al acercarse a la cabaña, Uyat desmontó con cuidado, sus botas crujían en la nieve. Levantó suavemente a la mujer del caballo, sosteniendo su frágil cuerpo con un brazo mientras con el otro mantenía a los bebés cerca. El aire frío le picaba la cara, pero siguió adelante, su determinación inquebrantable. Dentro de la cabaña, el fuego ya se había apagado, la chimenea fría y silenciosa. Uyat se movió rápidamente, encendiendo un nuevo fuego con la leña que había recogido más temprano. Las llamas cobraron vida, ardiendo con un suave resplandor que calentó la pequeña habitación. Colocó a la mujer en el catre cerca de la chimenea, su cuerpo flácido, sus ojos cerrados. Los bebés, aún envueltos en la manta, fueron puestos suavemente junto a ella, sus pequeñas formas apenas visibles en la luz titilante. Uyat se movió en silencio, preparando un lugar para que la mujer descansara, asegurándose de que estuviera cálida y cómoda. Calentó agua sobre el fuego, usándola para limpiar sus heridas, las marcas rojas en sus muñecas por las cuerdas, un recordatorio cruel de la tortura que había soportado. El frío le había arrebatado mucho, pero Uyat no permitiría que le quitara más. La tormenta afuera continuaba rugiendo, pero dentro de la cabaña, el calor del fuego y el suave murmullo de la vida ofrecían una frágil sensación de paz. Uyat trabajaba meticulosamente, sus movimientos precisos, como si el ritmo de su acción pudiera de alguna manera traerles la estabilidad que tan desesperadamente necesitaban. La mujer se movió levemente, sus ojos se abrieron lo suficiente para ver la tenue luz del fuego. Su mirada se encontró con la de Uyat, y por primera vez, había algo en sus ojos que no era miedo. Un destello de esperanza, una chispa de vida. «Gracias», susurró, su voz áspera. Uyat no respondió, simplemente asintió mientras se acercaba a los bebés. Uno por uno, los alimentó, sosteniéndolos suavemente en sus brazos, alimentándolos con cuidado como si fueran lo más frágil del mundo. Los bebés succionaron con avidez, sus pequeñas manos aferrándose al calor de su piel. La mujer lo observó, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Por un momento, pareció olvidar la tormenta afuera, el frío que casi le arrebata la vida y los recuerdos del pasado que aún se aferraban a ella como una sombra. Su mirada se suavizó al mirar a los bebés. «Están a salvo, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo están», respondió Uyat en voz baja, su mirada fija en los infantes en sus brazos. La mujer dejó escapar un suspiro, un sonido de alivio, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se hubiera levantado, aunque solo fuera por un momento. Cerró los ojos nuevamente, su cuerpo aún débil, pero su espíritu, al parecer, comenzaba a recuperarse. Uyat colocó al último bebé de vuelta en el catre y se giró hacia el fuego, echando más leña. El calor de las llamas envolvió la cabaña, una presencia reconfortante contra el frío amargo que aún arañaba las paredes del exterior. La mujer permaneció quieta, su cuerpo descansando, su mente ya no consumida por el pasado.
Estaba allí ahora, en esa pequeña cabaña, con un hombre que la había salvado no solo de la muerte, sino de una vida de tormento. Afuera, la tormenta no mostraba señales de detenerse, pero dentro de la cabaña había paz. Por primera vez en días, el mundo se sintió quieto, como si el caos de todo lo que había sucedido se desvaneciera en el fondo. Wyatt miró por la ventana, observando la nieve caer en capas interminables. No sabía lo que traerá el mañana, pero esa noche estaban a salvo. El fuego crujía de manera constante, proyectando largas sombras a través de la habitación. El calor llenaba la cabaña, pero afuera, la tormenta continuaba su furia, aullando como una bestia atrapada en su rabia. El viento chillaba contra las paredes, el sonido como el rechinar de los dientes, pero dentro había una fragilidad tranquila. Wyatt estaba sentado en el rincón, con la mirada fija en el fuego, las llamas titilando y proyectando un suave resplandor sobre sus rasgos ásperos. Sus botas estaban mojadas por la nieve, pero ya hacía tiempo que dejó de preocuparse por el frío. Su mente estaba en otro lugar, perdida en la quietud de la noche. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esa noche el silencio se sentía cómodo. La mujer, Lidia, yacía en el catre, su respiración lenta y constante, el leve ascenso y caída de su pecho un ritmo tranquilo en la habitación. Los bebés dormían a su lado, sus pequeñas formas envueltas estrechamente en la manta. La más pequeña, Clara, se movió ligeramente, pero permaneció tranquila, como si el calor del fuego hubiera calmado sus temores. Wyatt la miró por un momento, su mirada detenida antes de levantarse y dirigirse hacia la pequeña mesa cerca de la ventana. Miró hacia afuera, la nieve que caía apenas visible en la oscuridad. Había esperado que la tormenta pasara rápido, pero los vientos no mostraban señales de desacelerar. Sabía que tendrían que irse pronto. Este lugar, por humilde que fuera, no podía ser su hogar por mucho tiempo. Lidia se movió de nuevo, sus ojos abriéndose lentamente. Parpadeó contra la tenue luz, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse en Wyatt. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio entre ellos tan espeso como la nieve que bloqueaba el mundo exterior. «Aún estás aquí», dijo Lidia en voz baja, su voz apenas un susurro. Wyatt no respondió de inmediato. No era necesario. Su presencia lo decía todo, y sus acciones hablaban más que cualquier palabra. Asintió una vez, luego fue a la ventana para mirar afuera de nuevo. «Mañana tendremos que irnos», dijo, su voz baja y firme, pero con un peso que hizo que el corazón de Lidia se apretara. Ella se incorporó en el catre, apretando ligeramente como si le doliera el movimiento. Su cuerpo seguía débil, pero ya no estaba al borde de la muerte. Ahora había una chispa de determinación en sus ojos, una que había estado ausente desde que la encontró en ese solitario sendero. «¿A dónde iremos?», preguntó, su voz tensa pero resuelta. «No puedo regresar». Wyatt se giró hacia ella, sus ojos firmes y difíciles de leer. «Lo resolveremos. Seguiremos moviéndonos, seguimos sobreviviendo». Lidia asintió, su mano instintivamente buscando a sus bebés. Corrió sus dedos ligeramente sobre sus formas dormidas, su toque suave y lleno del tipo de amor que podía sanar incluso las heridas más profundas. Su mente ahora corría a 1000 por hora, sus pensamientos saltando de un miedo a otro. No tenían comida, ni suministros, y el mundo exterior era un páramo congelado. Pero había algo que había aprendido en la vida. La supervivencia era un juego de persistencia. Y había sobrevivido a cosas mucho peores que esto. «No voy a regresar», repitió Lidia, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No a él. No a esa vida». Wyatt no respondió. No era necesario. Ella podía verlo en sus ojos, el mismo entendimiento silencioso que había estado ahí desde el primer momento en que la vio. Hubo una larga pausa. El silencio entre ellos era tan denso como el viento que azotaba el exterior. La tormenta afuera parecía crecer más fuerte, el aullido del viento casi ahogando el sonido de sus pensamientos. Pero la quietud dentro de la cabaña, aunque pesada, no era opresiva. Era un espacio que compartían, un momento de paz antes de que el caos del mundo exterior se desbordara.
Lidia se recostó contra el catre, su cuerpo aún débil pero su mente aguda y enfocada. Podía sentir el peso de todo lo que había sucedido, el abuso, la huida, el miedo, pero había algo más ahora, algo nuevo. Un sentido de fuerza que no sabía que tenía. Uyat estaba junto a la ventana, sus ojos escaneando el horizonte, observando la nieve caer sin cesar del cielo oscuro. Era un hombre de pocas palabras, pero el silencio entre ellos decía más que 1000 palabras. No ofreció falsas promesas. No garantizó seguridad o un futuro perfecto. Simplemente ofreció su presencia, su protección, y eso fue suficiente. Lidia cerró los ojos, dejando que el calor del fuego y el suave murmullo de la habitación la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al miedo. Sintió esperanza. El camino por delante sería difícil, pero ya no estaba sola. Podía hacerlo. La mañana llegó tranquila, la tormenta disminuyendo, pero dejando atrás una manta de nieve que parecía extenderse sin fin a lo largo de la ladera de la montaña. El viento finalmente cesó su aullido violento, dejando al mundo en un silencio mortal. La cabaña, que antes estaba envuelta en oscuridad y frío, ahora se encontraba bañada por una luz pálida, cuya tenue luz luchaba por calentar la tierra congelada. Uyat despertó temprano, sus movimientos deliberados y silenciosos. El calor del fuego aún persistía en la cabaña, pero el frío afuera presionaba contra la puerta y las ventanas, recordándole que su tiempo allí era limitado. Lidia dormía aún, su cuerpo envuelto en gruesas mantas, su rostro suave en el sueño mientras los bebés descansaban a su lado. Uyat se movió hacia la ventana, sus ojos escaneando el horizonte, pero sus pensamientos estaban lejos del tranquilo paisaje que tenía ante él. Tenía que pensar en lo que vendría a continuación. Podía sentir el fin de la tormenta en sus huesos, pero también sabía que la amenaza no había terminado. La tormenta había enterrado sus huellas, pero no las ocultaría para siempre. Sus instintos eran agudos, afilados por años de soledad, y le decían una cosa: los estaban cazando. Alan Hargrove no se detendría. Uyat lo sabía muy bien. El hombre tenía una reclamación, una creencia en su propio derecho, y un violento desdén por todo lo que se interpusiera en su camino. Uyat no iba a esperar a descubrir hasta dónde llegaría ese derecho. Necesitaba moverse rápido. Volvió al fuego, añadiendo en silencio un par de troncos más. El fuego crujió suavemente, su calor comenzando a llenar la habitación una vez más. Sus ojos se posaron en Lidia, que seguía durmiendo tranquilamente, pero el peso de su situación colgaba pesadamente en el aire. Su cuerpo se estaba curando, pero las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Se acercó a ella, sus botas suavemente sobre el suelo de madera, y se agachó junto al catre. Su respiración era lenta, rítmica, como si su cuerpo finalmente hubiera comenzado a confiar en la seguridad de este pequeño refugio. Su rostro, aunque cansado, mantenía una fuerza no expresada. Los dedos de Uyat rozaron su brazo suavemente, y ella se movió, sus párpados abriéndose lentamente al sonido de su presencia. «Buenos días», murmuró ella, su voz ronca por el sueño pero firme. Sus ojos se encontraron con los de él, ya no llenos de desesperación, sino de una chispa de esperanza. «Tenemos que irnos», dijo Uyat en voz baja, sin preocuparse por las cortesías. Nunca lo hacía. «Estarán aquí pronto. No podemos esperar más». Lidia sintió lentamente, el peso de sus palabras hundiéndose en sus huesos. Se sentó, su cuerpo rígido y dolorido, pero determinado. Los bebés se movieron a su lado, pero ella rápidamente los calló, sus suaves llantos apenas un susurro en la quietud de la cabaña. Uyat fue a la pequeña esquina donde había guardado sus suministros. Agarró lo poco que les quedaba. Algunas hierbas secas, algo de carne salada y una pequeña cantimplora de agua. Era suficiente para durarles unos días, pero no más. Necesitaban moverse. Mientras Uyat se preparaba, Lidia se vistió rápidamente, el suave tejido de su ropa simple rozando su piel adolorida. Pero no se estremeció. No podía permitírselo. Ya no. Uyat volvió a la ventana, sus ojos agudos escaneando el paisaje cubierto de nieve. La quietud afuera era engañosa.
Podía sentir la tensión apretándose en su pecho, una silenciosa advertencia de que el peligro se acercaba. Lidia se unió a él, sus ojos moviéndose por el horizonte también. El silencio era demasiado pacífico. Era demasiado perfecto. Estarán aquí pronto, dijo Wyatt, más para sí mismo que para ella. No podemos quedarnos aquí. La realidad de su situación golpeó a Lidia en olas, pero no se estremeció. Había huido antes, y lo haría de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, eso le dio algo por lo que luchar. Wyatt se puso de pie, su silueta enmarcada por la ventana, y por un momento, hubo una pausa, una quietud que se sintió como si el mundo contuviera la respiración. Vamos al sur, dijo. Hay un lugar que conozco. Un pueblo al otro lado de las montañas. Nos llevará unos días, pero estaremos a salvo allí. Lidia asintió, aunque no pudo esconder la duda en sus ojos. No sabía lo que les esperaba, pero por primera vez, no cuestionaba las palabras de Wyatt. Le confiaba. El silencio entre ellos ahora no era de miedo ni de vacilación. Era una resolución compartida. Los bebés comenzaron a llorar nuevamente, sus voces pequeñas pero persistentes. Lidia se inclinó, calmándolos lo mejor que pudo. Estaremos bien, susurró suavemente a ellos, aunque su voz temblaba. Wyatt la miró por un momento, la fuerza tranquila en su voz algo que lo anclaba. No podía permitirse dudar de ella ahora. Vamos, dijo con firmeza. Sin decir más, abrió la puerta, el viento cortante entrando de golpe. La nieve estaba gruesa en el suelo, pero la tormenta había pasado, dejando una pizarra limpia. El camino por delante estaba despejado, pero tenían que moverse rápido. Wyatt dio el primer paso en la nieve, sus botas dejando profundas huellas en el polvo fresco. Lidia lo siguió, sus manos sujetando a los bebés cerca de su pecho, su corazón firme pero su mente corriendo con pensamientos sobre lo que les esperaba. No miraron atrás mientras desaparecían en la vasta extensión nevada, sus huellas rápidamente cubiertas por el viento. La montaña permanecía en silencio, su vasta extensión tan implacable como siempre, pero esta vez, no se sentía como si estuvieran solos. El viaje hacia el sur fue largo y peligroso, las montañas presionando sobre ellos como el peso del mundo. El camino era implacable, la nieve profunda e imparable, pero Wyatt avanzaba con propósito, sus pasos firmes, su mirada nunca vacilante. Lidia mantenía el paso detrás, los bebés abrazados con fuerza en sus brazos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho con cada paso que daban. La tormenta se había despejado, pero el mundo aún se sentía frío, indiferente a su lucha. Cada día se adentraban más en la naturaleza salvaje, los días se acortaban y las noches se volvían más frías. El frío carcomía sus huesos, y aunque el paisaje era impresionante en su belleza austera, era un recordatorio constante de cuán lejos habían llegado y cuán lejos aún quedaba por recorrer. Wyatt no hablaba mucho durante el viaje. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero Lidia había llegado a entender el silencio entre ellos. No era incómodo. Era un vínculo silencioso, forjado en el fuego de la necesidad, construido sobre la experiencia compartida y la simple verdad de que muchas veces las palabras son innecesarias. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre la nieve, llegaron al borde de un pequeño claro. Wyatt se detuvo, sus ojos escaneando el área, sus sentidos alerta. Podía sentirlo, el peso de estar siendo perseguidos. El sonido distante de los cascos de los caballos resonaba débilmente a través del valle, aumentando en volumen con cada momento que pasaba. «Están cerca», murmuró Wyatt, su voz baja y calma, pero con un filo que la hizo sonar tensa. «Tenemos que llegar al pueblo antes de que caiga la noche. Sigamos moviéndonos». Lidia asintió, aunque su corazón se apretó al pensar en la posibilidad de ser atrapados. No tenía intención de regresar. No a Alan. No a esa vida. Wyatt se movió primero, liderando el camino con pasos rápidos y seguros. Lidia lo siguió de cerca, su respiración entrecortada mientras avanzaba por la nieve cada vez más profunda.
El peso de los bebés en sus brazos se sentía más pesado con cada paso, pero no podía detenerse. No cuando estaban tan cerca de la seguridad. Llegaron al borde del claro, donde los árboles se abrían y el pueblo estaba justo más allá de la subida. Parecía pequeño, aislado, pero para Lidia era un faro de esperanza. La luz del fuego de las casas dentro del pueblo titilaba a lo lejos, prometiendo calor y seguridad, algo en lo que había dejado de creer hacía mucho tiempo. Pero ahora, en la oscurecida tarde, casi podía saborearlo. Luego, el sonido de los cascos se hizo más fuerte, el ritmo del galope inconfundible. Lidia se volvió hacia Ullet, su corazón acelerado. «Están aquí», susurró urgida. Ullet se detuvo, su rostro endureciéndose, su mandíbula tensándose en una línea grave. Se giró hacia el sonido que se acercaba, su postura inquebrantable. «Los detendré», dijo Ullet en voz baja, firme e inflexible. «No», dijo Lidia, su voz temblando. «No tienes que hacer esto. Estamos tan cerca». La mirada de Ullet se suavizó por un momento, pero su decisión era final. «Tienes que llegar al pueblo. Yo los mantendré ocupados». Los ojos de Lidia se llenaron de pánico. «Ullet, no, por favor». Pero antes de que pudiera protestar más, Ullet ya había dado un paso al frente, su figura una silueta solitaria contra la oscuridad que se acercaba. Su mano descansaba sobre el rifle que llevaba a la espalda, sus ojos agudos mientras escaneaba el paisaje. Sabía lo que venía. Tenía que protegerla. Tenía que protegerlos. Lidia lo observó por un momento, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué hacer. El peso de los bebés en sus brazos se sentía como el peso del mundo. Pero no podía perderlo. No ahora. No después de todo lo que habían pasado. Un grito resonó detrás de ellos, áspero y demandante. El sonido de los caballos abriendo camino a través de la nieve retumbaba entre los árboles. La voz de Alan era inconfundible, llena de rabia y derecho. «No hemos terminado, Ullet», gritó, su voz viajando por la noche silenciosa. «Devuélvemela. Ella nos pertenece». Ullet se giró, sus ojos fríos como la nieve bajo sus pies. «Nadie te pertenece», replicó, su voz firme. «Ni ella. Ni nadie». Los jinetes ya estaban cerca, los cascos de los caballos resonando contra la tierra. Ullet no se movió, permaneciendo firme, su rifle listo a su lado. El viento aumentó de nuevo, girando la nieve en una danza a su alrededor, pero él no flinchó. Los enfrentaría de frente. El corazón de Lidia dolió al ver a Ullet mantenerse firme. Quería correr hacia él, rogarle que viniera con ella, pero no podía. Tenía que moverse. Tenían que sobrevivir. Se dio la vuelta y corrió, sus pies tropezando por la nieve profunda, los bebés abrazados con fuerza contra su pecho. El sonido de los cascos detrás de ella se hacía más fuerte, pero no se atrevió a mirar atrás. Corrió con todo lo que le quedaba. El pueblo estaba tan cerca ahora, casi podía saborear el calor de su hogar. Solo tenía que llegar allí. Detrás de ella, los sonidos de la lucha comenzaron, el agudo estallido de disparos, el grito de los hombres, el choque de los cuerpos. El corazón de Lidia dolió, pero siguió corriendo, sus ojos fijos en las luces distantes del pueblo. Cuando se acercó al pueblo, el viento aulló más fuerte y la nieve giraba con más fuerza, pero Lidia no se detuvo. No podía. No ahora. No cuando la libertad estaba tan cerca. Y entonces, finalmente, llegó al borde del pueblo. Las luces de las pequeñas casas titilaban a lo lejos, cálidas y acogedoras. No sabía quién estaba allí, pero sabía una cosa: ya no estaba sola. Lidia tropezó en el pueblo, su respiración agitada, sus piernas adoloridas por la larga carrera. Pero estaba a salvo. Estaban a salvo. El sonido de los cascos se había detenido, y a lo lejos, la tormenta comenzó a amainar.